¿Se han sentido deprimidos, tristes, sin saber qué hacer en algún momento? Have you felt depressed, sad, or not knowing what to do at any time? Todo ser humano pasa por esos momentos, ¿verdad que sí? Every human being go through this experience once in a while. A veces no tenemos problemas y tribulaciones difíciles, pero nos sentimos miserables cuando estamos enfermos. Maybe we don't have problems or tribulations, but we feel miserable when we are sick. O a veces nos podemos sentir bien afectados cuando tenemos cambios en la vida y nuestro estado de ánimo se ve afectado. Sometimes we do not feel like that, but we can feel very distressed when big changes comes to our lives. And it affects our ways. ¿Cómo está tu estado de ánimo hoy? How are you today? ¿Cómo están? ¿Cómo está su ánimo? Kunsa, regular. How are you today? How is your mood today? Regular? Okay. El texto de hoy se encuentra en Primera de Reyes y es uno de los textos que hablan sobre una historia súper interesante, la historia del profeta Elías. So the text today is in First Kings and it's in the Old Testament and it has a very interesting story. Is the life of Elisha, the prophet. El libro cuenta que habían la historia de dos reinos de Judá e Israel entre los capítulos 12 en adelante y el reinado de Salomón en los capítulos 1 al 11. So the text tells us that there was the story of two kingdoms, Judah and Israel, after the chapter 12, but it makes a highlight that there was the kingdom of Solomon between the chapters 1 and 11. Así que hoy estamos hablando del capítulo 19, estamos hablando ya bajo el reinado de Judá e Israel. So we are talking today about chapter 19, so that's during the kingdom of Judah and Israel. Elías trató de llevar a los israelitas la adoración a Yahvé, que era el nombre que se le daba a Dios anteriormente, desafiándoles sobre la idolatría a Baal. So Elisha helped the Israelites to go back to the worship of Yahweh, which was the name that was given to God before in the Old Testament, and took them away from the idolatry to Baal. That was one of the other gods that people used to preach to. El estado donde se encuentra la historia de hoy fue bajo el reinado de la reina Jezabel. Y ella había prometido matar a todos los profetas. Estaba muy molesta porque estaban matando a los seguidores de Baal. So the text today is highlighting the story of Elisha under the kingdom of the Queen Jezebel. And she was very affected because people were killing the followers of Baal, the other god. Empieza la historia con una expresión depresiva en las manos de Elías. So the story tells us the very depressive stage where Elisha was. Y Elías le decía a Dios, déjame morir. Miren qué cosa. So Elisha would say to God, please let me die. Así que comenzamos narrando el texto bíblico en Primera de Reyes 19. Dice el texto que Jezabel Ahab contó a Jezabel que el que Elías había hecho y cómo había matado a los profetas a filos de espadas. So Ahab told Jezebel everything about Elijah, and he told him how Elijah was killing all the prophets of
Baal under the sword. Él está resaltando en el texto que la reina estaba matando todos estos profetas y que Elías tenía que responder con esa actitud. So he was telling that that was happening about killing all the prophets, and they had to respond killing prophets too. Pero específicamente el texto está señalando profundamente que Jezabel hizo una masacre en respuesta a la matanza de los profetas de Baal. So basically, the text is highlighting that Jezebel decided to massacre all the prophets from Israel as a response of what they were doing to their prophets of Baal. Entonces, lo que resalta el texto es que ella empezó a castigar profeta tras profeta, profeta tras profeta, hasta que el único profeta que quedaba vivo era Elías. So the text highlighted that she did such a massacre that she began killing prophet after prophet, prophet after prophet, until the only prophet alive was Elijah. So imagínense en cómo Elías se sentía. Imagine how Elijah was feeling. Nosotros hoy en día hemos visto cómo tantas personas, sobre todo de ICE, han matado personas injustamente y nos sentimos súper afectados por eso. Imagínense en la situación de Elías. We have heard how many people, how many ICE agents have been killing innocent people unjustly, and we feel awful about that. Just imagine how Elijah would feel. Dice el texto que entonces Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. The text says that Elijah was afraid and ran for his life. Entendible, ¿verdad que sí? Understood? Understandable. Entonces, el texto nos dice que Elías llegó a este lugar y empezó a llorar postrado y empezó a decirle a Dios, estoy harto, Señor, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis antepasados. So Elijah arrived to this place and he began to cry to God. And he said, I have had enough, Lord. Take my life. I am no better than my ancestors. Entró en una actitud de mucho dolor, de depresión, y le pedía a Dios que le quitara su vida. So Elijah came to this place of feeling so depressed and overwhelmed that he had to ask God to take away his life. Dios escucha el clamor, según dice el texto. God hear Elijah's prayer, as the text would say. Entonces, Elías está pasando por eso, ni comía, no podía dormir, como es común cuando una persona está deprimida. So as Elijah was going through this experience, he was so overwhelmed that he couldn't eat, he was depressed, he couldn't sleep, as is a normal stage of a depressed person. Entonces el texto dice que fue tanto su malestar que se quedó dormido en un momento dado. The text tells us that it was so much how overwhelming he was that at some point he fell asleep. Y miren lo más interesante de esta historia, cómo Dios responde al clamor de Elías. Look how interesting is the story and how God reacted, how God answers the word of Elijah. El texto dice, se quedó dormido y de repente un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. So the text says that he fell asleep, but all of a sudden, an angel touched him and said, get up and eat. Dios envió un ángel. God sent an angel to Elijah. Entonces el texto nos responde que el ángel le dijo lo siguiente,
levántate y come porque te espera un largo viaje. So, Dios vino con una respuesta porque él tenía algo que hacer, que Dios lo iba a enviar. So the text says that the angel came and said to him the second time, touched him and said, get up and eat, for the journey is too much for you. So God came with a response, but also with a task for Elijah. Dice el texto que entonces Elías se levantó, comió y bebió. So the text says that Elijah then got up, ate, and drank. Al cobrar sus fuerzas en la cueva donde se estaba escondiendo, él pudo ver que Dios estaba con él. So as he recovered his strength in the place where he was waiting, he was in a cave, he could see that God was with him. Pero Elías responde con temor. Nevertheless, Elijah responded with fear. Entonces Dios empieza una conversación con Elías y le dice, Elías, ¿qué haces aquí? So the story tells us that then it happened, a conversation between Elijah and God. And God asked to Elijah, what are you doing here, Elijah? Y Elías, claro está, le responde al Señor. Y en el texto nos repite su conversación. Me consume mi amor por ti, Señor, Dios de los ejércitos. Los israelitas han rechazado tu pacto, por supuesto, estaban adorando a Baal, ¿verdad? So he said to God, I have been very zealous for the Lord Almighty. The Israelites have rejected your covenant. Of course, that's true, right? Because they were following a different God, Baal. Entonces le dice al Señor, los israelitas han derribado tus altares, a tus profetas los están matando a filo de espada, y yo soy el único que quedó vivo. Eso es una palabra fuerte. So then he's like telling God something that already God knew. The Israelites have rejected your covenant, torn down your altars, put your prophets to death by sword, and I am the only one left. Strong word. Palabra fuerte, porque él tenía temor ya por su vida. It's a strong word because he was afraid for his life. Él termina diciendo, y ahora también me quieren matar a mí. So now, he says, they want to also kill me. Dios entonces le recuerda a Elías su poder. God comes and reminds Elijah his power. Dios, el que se puede encontrar más allá del fuego y la lluvia. God, the one that it can exist further than the rain and the fire. Dios que actúa en medio de los vientos. God, the one that acts in the middle of winds. El que en un momento dado Elías oró y bajó en fuego. The one that when Elijah prayed came in the fire. Dios le dice, sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por allí. Solo estaba en esa cueva, ¿no? Y Dios lo invita a salir afuera a verlo. So Elijah was in this cave and God invites him to go outside and see God. And said, go out and stand on the mountain in the presence of the Lord, for the Lord is about to pass by. Entonces Elías pues sigue la dirección del Señor. Entonces el texto nos da una narrativa muy interesante que la hemos escuchado otras veces. Dice que vino un viento recio tan violento que partió la montaña y destrozó las rocas, pero Dios no estaba allí. So the text tells us the story
of what happened at that moment, a story that we have heard many times. It says that a great and powerful wind tore the mountains apart and shattered the rocks before the Lord. But Lord was not in that wind. Entonces, Elías sigue esperando a ver a Dios y se pregunta, ¿dónde está Dios? Then Elijah continues watching that wind and asks himself, where is God? Dice el texto que vino después del viento un temblor de tierra, un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. The text tells us that after the wind, there was an earthquake, but God was not in the earthquake. Por último, ante el cuestionamiento de Elías de dónde está Dios, viene lo más sublime, un viento apacible, dice el texto. Lastly, as Elijah continued asking himself, where is God in the midst of this? After seeing the earthquake, after seeing the strong wind, Elijah then sees the presence of God. And the text tells us, the Lord was not in the fire, and after the fire came a gentle whisper. El texto termina diciendo que Elías se tuvo que cubrir el manto y el rostro, tuvo que salir porque era tan fuerte la presencia de Dios en este viento apacible. Otros textos dicen un suave murmullo. Fue algo tan sublime, pero era tan fuerte a la misma vez. Then the text tells us that Elijah felt God in that gentle whisper, something that was so soft, so small, but it was so strong at the same time. And he had to cover his face and he has to cloak himself because of the presence of the Lord. Y Elías entonces recibe la pregunta de Dios, ¿qué haces aquí? Una vez más. Then Elijah received the voice of God again, asking him, what are you doing here, Elijah? Este texto nos recuerda el llamado de Dios a nuestras vidas, no importando lo que vivimos. This text reminds us the call of God to our lives, no matter what we're living. El texto nos recuerda también que en las circunstancias de la vida podemos caminar por momentos difíciles, momentos trágicos, pero que debemos descansar en Dios. So in the text, also we can remember that no matter what we're going through in life, we should rest in the Lord. Dios nos invita a descansar, a comer, a tomar fuerzas para el futuro, porque no sabemos lo que va a venir. God invites us to rest, to eat, to take care of ourselves, because we don't know what is going to happen in the future. En nuestra humanidad, Dios nos recuerda que no estamos solos. In our humanity, God reminds us that we're not alone. Que Dios es bueno y seguirá caminando con nosotros, no importando las circunstancias de vida. That God is good and God will continue walking with us no matter what's happening around us. Hoy te pregunto, al igual que Elías, ¿a qué te ha llamado Dios? I ask you today, as Elijah was asked, what is the call of God in your life? Como Elías, Dios le preguntaba, ¿qué haces aquí? Yo te pregunto a ti, ¿qué haces aquí? ¿Ves a Dios en tus circunstancias de vida? So like Elijah, I ask you, what are you doing here? Do you see God in your different circumstances in life? Puede ser que Dios esté pasando por el terremoto o las tormentas, pero Dios está ahí. Maybe God is walking with you through earthquakes and storms, but God is there with you. Yo te recuerdo que no necesariamente es en la tormenta donde está Dios.
I also remind you that it's not necessarily in the storm where God is present. Dios puede estar en el viento delicado porque nunca nos va a dejar. God could be in the soft whisper, in the soft wind, because God will never leave us. Dios está presente donde menos le esperamos. God is present in the places where we are not looking for. Permita a Dios que hoy tú puedas verlo en el viento apacible y delicado. May God allow you to feel His presence in the gentle whisper. Dios te pregunta hoy a ti también, igual como a Elías, ¿qué haces aquí? And God asks us, ask you, as Elijah, what are you doing here? Recordemos esto al acercarnos a la mesa. Amen. Let's remember this as we approach the table. Amen. Amen.